Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿y su merced? Muy bien, Laura. Ah, bueno, profe. ¿No has sabido nada de tu compañero? No, profe, nada. Nosotros tenemos más clases juntos y no, profe. Llevas de la semana pasada y esta semana que no ha asistido a clase a ninguna. Sí, claro. Bueno, queremos saber Sí, profe, qué porque no, sucede. ni hoy el profe Peter también me estaba preguntando porque también tengo clase con él. Le dije, no, que tampoco sabía nada. Sí, ve, esperar a ver que esté bien el compañero. Sí, profe. Bueno, Laura, ¿ya llenaste asistencia? No, profe, ya la estaba llenando. Bueno, dale. Listo, profe, ya. Perfecto, Laura. Entonces, estábamos hablando la clase pasada de lo que eran las fuentes de información.
Entonces encontrábamos dos grandes grupos. ¿Cómo se llamaban esos grupos de las fuentes de información, Laura? Eran los primarios y secundarios. Exacto, muy bien. Entonces recordábamos que los secundarios, pues son todos esos métodos que siempre utilizamos, ¿cierto? Los convencionales, el Internet, las publicaciones, otras investigaciones, es decir, cosas realizadas por personas ajenas a nuestra investigación, ¿sí? Pero que nos sirven de alguna manera como un punto de partida para, pues, empezar a hacer nuestra investigación de mercados. Entonces, encontrábamos el otro grupo que son las fuentes primarias de la información, que es esa que refleja el punto de vista personal del investigador sobre los sucesos, ¿cierto? Que puede él mismo describir dentro de esa investigación de mercados. Es decir, que ese investigador, ¿sí? Hace un complemento de toda esa información recogida. ¿Eh? Entonces, para llevar a cabo fuentes de información primaria, entonces, ¿qué métodos utilizamos? Los cualitativos y o Los cuan- cualitativos y cuantitativos, sí, señor. Exacto, muy bien. ¿Encontraste algo de los cualitativos y cuantitativos? Sí, profe, pues los cuantitativos, yo busqué que son aquellos en los que se recogen y analizan datos cuantitativos en diferentes variables. Y ya los cualitativos es lo que se hace ya como cualidades, que se recoge informaciones sobre cualidades. Listo, Eso. Laura, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, vamos a mirar en este primer lugar cuáles son esos métodos cualitativos. ¿Listo? Entonces, los métodos cualitativos de la investigación son aquellos que implican un trabajo de campo. ¿Listo? Trabajo de campo. ¿Listo? Entonces, un trabajo de campo, pero que la definición del número de personas, es decir, el número de personas a la cual nosotros le vamos a relacionar en ese trabajo de campo, eh, pues se aplique, ¿sí? A ese número de personas pues, que nosotros vayamos a realizarle. No está muy relacionada con un proceso riguroso ni de escoger eh, por métodos estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, un aleatorio simple, sino que son las personas que nos podrían ayudar a llevar a cabo esa investigación. Entonces, le realizamos, por ejemplo, una pequeña encuesta, una entrevista, y ahí tendríamos un método cualitativo. ¿Listo? Como tal, una de las características fundamentales de la investigación cualitativa es que ésta se utiliza para generar ideas. ¿Listo? Esa es como una de las características fundamentales de la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, esa investigación cualitativa es una investigación generadora de ideas. ¿Listo? Este tipo de métodos cualitativos pues se realizan con grupos reducidos de personas y no tantas personas porque pues no se requiere mucho, ¿sí? Y obligatoriamente para que haya un método cualitativo o un enfoque de investigación cualitativa, se requiere de un proceso de interacción entre el investigador, ¿listo? Y los participantes. Es como cuando tú vas a vender, ¿cierto? Por ejemplo, tú eres asesora de un cajero y vas a vender un producto bancario, entonces tú eres esa primera persona en tener interacción con esos clientes. Entonces, es como el mismo manejo que se le da, ¿listo? Entonces, esa interacción es indispensable. ¿Listo? Y estos métodos cualitativos se emplean pues para obtener información previa de un campo o pues el problema sobre el que no existe ningún dato. Entonces, ejemplo, un ejemplo que les citaba anteriormente, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos en el mercado infinidades de patinetas, esas de las tablas que se conocen, esas de cuatro rueditas, y vamos a suponer que eso era un medio de transporte único. Y nosotros llegamos como innovadores, ¿cierto? Y
nuestra idea de negocio era crear las bicicletas. Como no tenemos fuentes de información, ¿cierto? De alguna otra empresa que haya desarrollado bicicletas, ¿nosotros qué hacemos? Pues empezar a hacer o a formular fuentes de información primaria. ¿Sí? Entonces podríamos preguntarle a las personas, venga, ¿usted qué piensa de un medio de transporte con estas características, con estas facilidades, con estos diseños, ¿cierto? Y entonces como no tenemos un dato exacto de ese producto, ese servicio que yo voy a lanzar al mercado, esta investigación cualitativa a través de esa interacción entre el investigador y los participantes me permite recoger esos datos. ¿Qué podríamos determinar? Podríamos determinar lo que son los comportamientos, ¿listo? Y también podríamos establecer lo que son las motivaciones. ¿Mm? ¿Qué comportamientos y qué motivaciones tiene esa persona o ese futuro cliente potencial o esa persona que le estamos realizando esa encuesta, etcétera, para comprar un producto? Por eso es que muchas veces cuando encontramos o nos han hecho encuestas, uno podría encontrar preguntas, por ejemplo, como, ¿estaría usted dispuesto a utilizar este producto? ¿Qué lo motivaría a usted a usar este producto? ¿Cierto? Entonces ahí estamos midiendo esos comportamientos. ¿Listo? Y a raíz de mirar esos comportamientos hay que establecer unas jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, un comportamiento es que somos compradores impulsivos, entonces esa sería una de las primeras características a analizar. O las motivaciones, por ejemplo, es que nos encanta el buen servicio y eso nos motiva a comprar. Ese podría ser también como un estudio importante. Entonces, se pueden estudiar comportamientos y motivaciones y a su vez pues otras variables psicológicas. Entonces, ¿qué nos ayuda a identificar, ¿cierto? A explotar conceptos y palabras, eh, a encontrar mecanismos que nos puedan ayudar, ¿cierto? A entender a ese cliente y también mirar cómo yo ayudo a limitar el campo de investigaciones posteriores, ¿sí? Es decir, como no tenía información, ¿qué hago yo o para qué ayudo? Para ampliar esa información sobre determinados aspectos que no hayan quedado claros en otras investigaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los dueños o creadores de la patineta, ¿sí? Eh, no investigaron lo suficiente, ¿sí? O no determinaron suficientemente la información para llevar a cabo una investigación más exhaustiva que me hubiera dicho, no, en vez de una patinata, creé una bicicleta. Pero digamos que lo dejaron ahí. ¿Por qué? Porque eso se ajustaba a sus necesidades en ese modelo de producto. Hay unos autores que se llaman Kinnear y Taylor, y ellos señalan unas características de la investigación cualitativa, ¿sí? O digamos, o qué técnicas cualitativas se aplican dentro de cuál es la redundancia de esa investigación. Una de las características, y yo la voy a poner acá con color rojo, una de esas características es que se utilizan muestras pequeñas, ¿sí? Vamos a entender muestras como el conjunto de población pequeño y reducido para entender un comportamiento de diferentes individuos, ¿cierto? Esa utilización de muestras pequeñas se utilizan muestras pequeñas por conveniencia o por grupos. ¿Mm? Entonces, por conveniencia, ¿qué quiere decir? Que yo digo, esta persona me puede servir. Entonces, hablo con esa persona directamente y me establece, pues, o me brinda esa información necesaria que yo podría requerir, ¿cierto? Y que me podría servir dentro de mi investigación de mercados, ¿vale? Entonces, esa es como una primera característica. Otra característica sería, por ejemplo, la información que se busca relacionada con las motivaciones, las creencias,
los sentimientos, ¿sí? Las actitudes. Entonces, esa información relacionada con motivaciones, actitudes y creencias y sentimientos, ¿listo? Porque es muy importante analizar, porque recuerda el ejemplo que yo colocaba de montar McDonald's en la India, ¿sí? Y con la carne de ellos. Entonces no sería lógico, ¿por qué? Porque hay unas creencias, ¿sí? Hay unos comportamientos y que determinan al individuo en esa región. Entonces es importante tener en cuenta eso, esa información. Y recordemos también que parte del marketing 3.0 nos dice a nosotros que debemos entender, ¿sí? O generar esas propuestas de valor a través de productos y servicios. Entonces, ¿eso cómo se refleja? A través de el análisis de esas motivaciones, actitudes, creencias y sentimientos, etcétera. ¿Listo? Eh, también, digamos que nos dicen que nosotros podemos utilizar un enfoque intuitivo, ¿qué? Intuitivo, 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 ahora sí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir un enfoque intuitivo? Que, digamos, si yo soy un investigador y tengo la experticia, yo digo, me podría ir por este lado, ¿cierto? O a determinar este tipo de persona que me podría ayudar en una entrevista, o es decir, o por ejemplo, hablar con un experto en alguna materia. Entonces, eso es utilizar un enfoque intuitivo. A su vez, como es intuitivo, también es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque tal vez me puede que me sirva, ¿cierto? Tal vez puede que no me sirva. Entonces, yo estoy basado bajo mi experiencia y mi intuición. Entonces, eh, todo se hace, ¿cierto? Para el proceso de la recolección de los datos. Entonces, hay que tener en cuenta ese proceso, ¿cierto? Y que es muy importante. A veces uno, por dudar de sí mismo, deja de hablar o de experimentar eh, conversaciones con personas que le podrían ayudar a uno de alguna manera un poco mejor. Otra de, digamos, esas características es que el formato de recolección de datos es de respuesta abierta. Es decir, puede que yo le haga una pregunta a una persona y me responda de una manera muy estructurada, pero otra persona puede que me diga, ¿por qué sí? Porque me gusta, ¿cierto? Entonces ahí eso es una de las características, que estamos expuestos a que nos den respuestas abiertas, ¿sí? Entonces toda la recolección de datos es a través de respuestas abiertas. ¿Listo? Y digamos cuando nos responden, por ejemplo, un porque sí, es algo muy complejo porque perjudica al investigador, ¿cierto? Entonces le dice a uno, ay, pero venga, ¿yo qué podría realizar? ¿Sí? O qué método podría utilizar para que usted me dé una respuesta válida, ¿sí? O más extensa. Entonces, más adelante vamos a encontrar eso al momento de utilizar algunos mecanismos. ¿Listo? Y por último, pues nos dicen que ese enfoque cualitativo pues no pretende suministrar datos estadísticos o científicos exactos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los datos no son exactos? Porque estamos tratando o analizando, ¿cierto? Cualidades. Entonces, así como podríamos tener un cliente que es un poquito eh, bien, a los 3 días ya podría ser un cliente bipolar, es decir, que busca otras alternativas, muy cambiante, muy volátil. ¿Listo? Entonces, eh, ya como características fundamentales que nos dicen, bueno, ¿dónde le escribo? Voy a escribir por acá. Que hay unas técnicas muy reconocidas, ¿cierto? Para llevar a cabo
métodos cualitativos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la entrevista personal. Eso es un método cualitativo. Otra es las reuniones de grupo. ¿Listo? Otra es la utilización de las técnicas proyectivas. Técnicas proyectivas. ¿Listo? Y digamos que estos métodos cualitativos, pues lo que nos ayudan es analizar, ¿sí? Eh, en qué consiste el comportamiento, más que todo, ¿sí? de nuestros posibles clientes y que interfieren o afectan directamente a nuestra investigación de mercados. Entonces, estos son los tres métodos cualitativos pues, más utilizados dentro de una investigación de mercados. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, señor, ninguna. Bueno, entonces vamos a mencionar un poquito lo que son los métodos cuantitativos, ahí como por encimita. Entonces, cuéntame qué encontraste tú. ¿Cómo, profe? ¿Qué encontraste de métodos cuantitativos? Ah, es que se entrecorta. Bueno, no, pero como tal no encontré así como alguno específico, sino como en general. Ok, bueno, entonces, permíteme borro acá esto. Bueno, entonces, también como fuentes primarias de la información, pues encontramos lo que son los métodos cuantitativos. ¿Listo? Los métodos cuantitativos. Esos métodos cuantitativos, pues, o ese enfoque cuantitativo es aquella investigación que se utiliza como un instrumento, vale la redundancia de tipo cuantitativo. Entonces, eh, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues determinar, por ejemplo, una muestra, ¿cierto? Mediante métodos estadísticos y los resultados que nos arrojen, pues son aplicados a toda nuestra población, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos establecer unos criterios de estudio, ¿sí? Para hallar primero un proceso de segmentación y que me diga cuántas personas podría utilizar para llevar a cabo una investigación óptima, ¿m? Y que no se me quede por fuera pues ninguna persona. ¿Listo? Entonces, una de las características, pues repito acá, son los métodos estadísticos. ¿Profe? Permíteme un segundito. Ah, bueno, profe, es que pensé que a mí se me había salido, profe. Dale, tranquila.
Listo, Laura, discúlpame, es que me entró ahí una llamada de la universidad. Tranquilo. Listo, entonces estábamos hablando ahí de esos métodos cuantitativos y pues nos dice que esos métodos cuantitativos es la utilización de métodos estadísticos para obtener, por ejemplo, datos de una población. ¿Listo? Cuando escuchamos, por ejemplo, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Que utilizamos una fórmula especial. Entonces, ahí es donde utilizamos esos métodos estadísticos. Ya, digamos que dentro de una investigación cuantitativa se hace referencia a esos estudios que apuntan a la medición, a la utilización de técnicas estadísticas, al lenguaje matemático en general, y la investigación cualitativa apunta más bien a la comprensión, a ese análisis de hábitos, costumbres y modos de actuar pues, de los individuos, ya sean hombres y mujeres. Digamos que esa es como la diferencia. Esa orientación cualitativa o cuantitativa de una investigación, pues, está ligada, ¿cierto? A, digamos, yo me voy a ir por investigación cualitativa o cuantitativa, pues, respecto a los objetivos que yo tenga en mi investigación, ¿listo? Eh, los principales métodos cuantitativos de información son la observación, entonces, digamos, acá los voy a escribir. Entonces, son la observación, ¿listo? Otro sería la observación, los métodos de investigación por encuestas, métodos de investigación por encuestas, ¿listo? Otro sería, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos métodos experimentales, ¿listo? Entonces podríamos determinar ciertos indicadores y esos indicadores me dan a mí un resultado, ¿listo? Y esos resultados pues son números. Y pues también miramos que todo lo que se convierta en dato numérico pues va a entrar dentro de esos métodos cuantitativos. Que muchas veces la información cualitativa la puedo transformar en cuantitativa, sí, a través de unos procesos de codificación o utilización de materiales de software para el estudio de las mismas. ¿Listo? Entonces, esa es como la característica principal de los métodos cuantitativos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues, profe, yo tengo una duda, más bien como una confusión, no sé. Eh, yo entiendo todos los cuantitativos y cualitativos, sí, profe, pero tengo una inquietud y es que, digamos que los cualitativos, lo que yo entiendo, o pues lo que yo he trabajado con los cualitativos, es más como la parte social, ¿sí? Lo que su merced decía, emociones y eso. Pero eso finalmente termina en una investigación cualitativa, ¿verdad? Porque finalmente siempre normalmente se hacen datos. Sí, pues digamos que uno a través de esa información, porque recuerda que son preguntas abiertas, el Sí, 100%. Entonces las preguntas abiertas son difíciles de cuantificar. Entonces lo sí, único que uno toma es esa información cualitativa y la filtra como en resultados previos que uno quiere, ¿sí? Y uno dice, ah, ok. bueno, tal persona tiene estas características y se ajusta a este modelo de negocio, ¿sí? O a este modelo de producto o de servicio que le podríamos brindar, ¿sí? Analizando sus... Es como algo más abierto. En cambio, el Exact- cuantitativo es muy puntual. Ah, ok, Exactamente. listo, profe. Ahí sí, como dice el dicho, las matemáticas son exactas. ¿Listo? Sí, Entonces, listo, es profe, ya, de claro. en ese aspecto. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son esas ventajas y desventajas de aplicar métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces voy a hacer un pequeño esquemita, entonces ya iniciamos.
Listo, bueno. Entonces, este esquemita nos va a ayudar a determinar cuáles son esas ventajas y desventajas de cada método cualitativo o cuantitativo. Entonces, ¿qué ventajas tú crees que tiene el método cualitativo? Bueno, ¿qué ventajas y desventajas? De cualitativo, bueno, ventaja sería como que abarca mucha información y la desventaja es que esa información no es precisa, ¿no? Listo, perfecto, sí. Una de las ventajas, o bueno, vamos a establecer aquí todas las ventajas, es que son más baratos los métodos y eso es muy importante dentro de una investigación, ¿cierto? Porque pues lo que más queremos nosotros es ahorrar esos dineros pues dentro de una investigación, ¿sí? Obviamente los cualitativos son más baratos que los métodos cuantitativos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la otra ventaja? Recuerda que dentro de esa investigación cualitativa nosotros obtenemos ideas, ¿listo? ¿Para qué? Ideas preliminares para la construcción de modelos posteriores. Es decir, yo podría establecer unos parámetros comportamentales para establecer un cliente en específico. Y también que nos ayuda a obtener información detallada acerca de procesos más que todo psicológicos. ¿Listo? Procesos psicológicos. También hay una alta flexibilidad, ¿cierto? En relación a la amplitud pues que se presenta, por ejemplo, al momento de obtener una información, ¿sí? Entonces, en esa flexibilidad hay dos actores importantes, el investigador y los participantes. ¿Listo? Ese investigador y participantes, pues, son personas que nos dan información. El investigador toma un rol de moderador, ¿sí? Que es esa persona que formula las preguntas. Formulamos las preguntas. ¿Listo? Entonces formula las preguntas, es el experto que recoge esa información, ¿sí? Entonces, digamos, de alguna manera, pues, es el que, de alguna manera, lleva y guía esa investigación de mercados por ese hilo conductor, en este caso, como método cualitativo. ¿Listo? ¿Cuáles serían las desventajas de esa investigación de mercados? ¿Sí? De un orden cuantitativo que escasa, tiene una escasa generalización. ¿Listo? Entonces, al tener una escasa generalización, pues lo que tú decías no es 100% confiable porque yo estoy haciendo una encuesta, ¿cierto? Hacia, por ejemplo, 10, 15 personas. Y si yo me pongo a analizar mediante un método cuantitativo, resulta que mi población total es 10.000 personas, ¿sí? Entonces no estoy abarcando ni el 10% de esa investigación, de esa población, perdona. Entonces, esa escasa generalización a veces nos hace tomar malas ideas. Entonces, hay escasa fiabilidad y validez. Esa fiabilidad y validez en relación a esa información. ¿Por qué? Porque a veces nosotros al hacer una pregunta abierta puede que la gente nos mienta, ¿sí? Y al momento de darnos una información falsa, pues nos estaría afectando nuestra investigación de mercados. Eh, es importante, digamos que una desventaja es que los investigadores tienen o deben de tener una formación muy amplia. ¿Listo? Esa formación amplia, eso quiere decir que tienen la experiencia, pero es muy costoso, pues, y la idea es ahorrar dinero, ¿no? Pues las personas con altos conocimientos, pues sus servicios son muy costosos en relación a la investigación de mercados. ¿Listo? Por otra parte, los resultados a veces son ambiguos. Resultados ambiguos.
¿Listo? Entonces, ¿por qué serían ambiguos? Porque, digamos, lo que yo te decía de las preguntas abiertas. Entonces, hay personas, ¿sí? Eh, que nos responden por responder a veces por el paso. Inclusive uno ha sido partícipe de respuestas ambiguas. Entonces, lo que, por ejemplo, yo me exprese, el investigador lo podría interpretar de otra manera, ¿sí? Entonces, por eso sé que son resultados ambiguos, porque hay una interpretación diferente o podría tener diferentes interpretaciones o respecto a esa pregunta, ¿sí? Entonces, esa es como una de las desventajas de esa investigación cualitativa. ¿Listo? ¿Qué ventaja le verías tú a la investigación cuantitativa? Ventajas que los datos son muy exactos, que se puede pues concluir de manera muy puntual el estudio que se está realizando. Mm, eh, que yo pienso que es el que más se puede utilizar en cuanto a cualquier tipo de información, por lo que es muy puntual. Listo, perfecto, muy bien. ¿Listo? También es una manera fácil de administrar, una manera fácil de administrar datos y codificarlos, ¿cierto? Y ¿cuál es una de las ventajas? Que podemos utilizar modelos estadísticos. Y esos modelos estadísticos nos permiten hacer buenos análisis, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la matemática, lo que tú decías, los resultados son más exactos y pues nos ayudan a tomar una mejor decisión, ¿sí? Esa posibilidad de generalizar los resultados es que al aplicar por ejemplo, una ecuación del tamaño de la muestra, ¿cierto? Nos ayuda o esta nos permite obtener resultados más óptimos e investigar esas personas que hacen parte de nuestro segmento de mercado. Como todos cuentan con características similares, pues las decisiones podrían en un gran porcentaje ayudar de manera positiva a esa investigación de mercados. ¿Listo? ¿Qué desventajas le verías tú a esta investigación de mercados de manera cuantitativa? De manera cuantitativa, una desventaja. Que no abarcaría rasgos, emociones, pues a comparación del otro supondríamos que es más costosa de realizar y pienso que también no cualquier persona la puede realizar, debe tener un conocimiento previo desde el inicio de la entrevista o de la encuesta en adelante. Listo, perfecto. Entonces, una de esas desventajas es el control delimitado, ¿cierto? Perdón, control limitado de las respuestas. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que tú dices, como es cualitativo debemos estar especificando una respuesta, es decir, una selección múltiple, entonces ahí nos da un resultado exacto, ¿sí? Y lo podemos analizar y codificar. A veces una desventaja es que no tenemos la posibilidad, ¿sí? Posibilidad de interpretar esa información, ¿sí? Por lo que tú dices, que Ana, a veces hay personas que quieren responder algo muy sentimental, muy emotivo, pero la pregunta cerrada. Entonces, no sería como muy correcto generalizar, digamos, qué es lo que siente esa persona, cuál es esa motivación que nos dan. A veces, eh, pues los datos pueden ser erróneos, ¿sí? Erróneos en el sentido de que, por ejemplo, un investigador, ¿cierto? Por salir del paso, nos dio, o de 100 encuestas que le mandamos a hacer, nos dio
100, de esas 100 nos dio la mitad alteradas, es decir, él las contestó. Entonces, eso son datos erróneos, y aunque tú no lo creas, en la vida real pasa mucho, ¿sí? ¿Qué pasa con esos datos erróneos? Que pues, nos da unos análisis estadísticos erróneos. ¿Listo? Entonces, esos análisis estadísticos nos hacen dar una mala interpretación y por ende, pues, damos una mala respuesta o atendemos a una mala decisión en el mercado. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, esa parte. Entonces, ya como haciendo un resumen de esas fuentes, pues, decimos que las fuentes secundarias de información están constituidos por toda esa información que ya existe, ¿sí? Y que ha sido recogido con otro propósito o ha sido recogido de manera ajena a nuestra investigación. Por otra parte, encontramos el gran grupo de la información primaria, ¿sí? En donde esa que utilizamos para cubrir necesidades de información de la investigación, ¿sí? Porque como es algo nuevo, escasea esa información. ¿Y cómo la obtenemos? A través de métodos cualitativos o cuantitativos de la investigación. ¿Listo, Laura? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, señor, todo muy claro. Bueno, entonces una de las técnicas o cualitativas, ¿cierto? Son las entrevistas personales. Entrevista personal, ¿listo? ¿Qué es una entrevista personal para ti? Una entrevista personal sería como la información muy puntual de la persona, sus datos, eh, nombre, edad, cédula, teléfono, dirección, eh, habilidades, formación, eso. Listo, entonces esa entrevista personal nosotros la podemos definir como un método, ¿cierto? Como un método, ¿sí? Y un método que para que se realice, ¿sí? Deben haber por lo menos dos personas. Una persona que sea el entrevistador, ¿cierto? El entrevistador y otra que sea el entrevistado, ¿sí? Entonces pueden estar dos o más personas, pero lo ideal es que para que exista el concepto de entrevista hay dos personas. Esta se solicita o se realiza con la finalidad de obtener una información específica. Entonces, por ejemplo, no sé si tú has tenido entrevistas de trabajo y te ha ido bien y en algunas mal, supongo, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. ¿por qué a uno le va mal en una entrevista de trabajo? Yo creo que por inseguridad, sobre todo cuando uno inicia la vida laboral, es muy inseguro de lo que le van a preguntar, de lo que uno sabe, entonces normalmente esas entrevistas no fueron como más difíciles. Exactamente, entonces pasa mucho que uno por esa inseguridad a veces da información que no es necesaria, ¿sí? Yo me acuerdo que para uno de mis objetivos cuando estaba más jovencito en la universidad era trabajar en un banco. Hice todo el proceso bien, cuando llegué a la entrevista me rajé, porque me preguntaron para ti qué es el dinero. Y yo debí decir algo que es un bien, ¿sí? Y como iba a trabajar en un banco, debía dar toda la información. Pero pues digamos que yo me tomé tanta confianza y tanto atrevimiento que dije, no, es un mal necesario. Entonces, por esas palabras me rechazaron, ¿sí? Ya después uno entiende, ¿sí? La magnitud de dar información errónea. Entonces, ahí la empresa o ese banco me descartó a mí como un posible cliente interno. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener eso porque las entrevistas, pues lo que ayudan es a analizar esos aspectos importantes. ¿Listo? Digamos que el análisis que se le brinda a la entrevista, pues primero se obtienen esos resultados
Y uno como entrevistador, ¿qué hace? Sistematiza, ordena, relaciona, compara y extrae conclusiones a partir del objeto estudiado, ¿sí? O de esa conversación que yo tuve con esa persona. ¿Listo? Entonces, hay que determinar también unos objetivos de esa entrevista. ¿Listo? Digamos que en cuanto a la investigación de mercados, ¿sí? Hay que tener unas ciertas características. Primero, que cuando uno va a realizar una entrevista, la debe hacer de manera muy confidencial. ¿Por qué? Porque si la competencia se entera que yo le estoy preguntando al magnate de nuestro campo de trabajo, ¿cierto? Pues puede ser algo muy, muy de doble moral. ¿Listo? Hay que también tener en cuenta o hay que tener relación con los comportamientos, ¿sí? Eh, pues con normas socialmente aceptadas. Entonces yo no podría decirle y sin ánimo de ofender a una persona de, por ejemplo, una tribu indígena que venga a trabajar acá a Bogotá, le hago la entrevista, pero que no, que use sus atuendos típicos. Ellos solo usan taparrabos, ¿sí? Entonces yo no podría decirle que se venga así porque en los diferentes aspectos o intervenciones, ¿cierto? En el mercado hay normas que deben ser socialmente aceptadas. ¿Listo? Entonces ahí podríamos estar fallando en ese tipo de respuestas. Y, por ejemplo, hay que tener una programación de esas entrevistas, ¿cierto? Ser muy elocuentes en esos aspectos, ¿sí? Si uno no es organizado, todo va a salir, eh, por ejemplo, muy improvisado y los resultados pues no van a ser los óptimos. Entonces, hay entrevistas que se deberían hacer pues muy estructuradas. Eso, digamos que durante la entrevista personal, uno como entrevistador puede observar al sujeto mientras discurre la información, ¿sí? Y uno que podría también tomar, bueno, yo podría, si soy experto, estudiar un lenguaje no verbal, ¿sí? Y ese lenguaje no verbal, es decir, las expresiones, los gestos, sus movimientos, también me podrían allá ayudar a obtener más información acerca, por ejemplo, esa experto, ¿sí? En algún tema. O en el caso de las entrevistas de trabajo, ¿cierto? A uno también le analizan su parte gestual, su seguridad, su forma en cómo habla, cómo se expresa. Entonces, eso también es información. Eh, digamos que una de las principales limitaciones de este método de entrevista es porque hay un alto costo, ¿sí? Eh, para llevar a cabo una entrevista, pues hay que invertirle tiempo, hay que invertirle, pues, a un buen investigador, ¿cierto? Entrevistador. Entonces, si contratamos a alguien que no tenga la experiencia, con cualquier cosa que le digan, pues va a tener esa información y a veces no es muy correcta de alguna manera. ¿Listo? Vamos a encontrar dentro de las entrevistas dos tipos. Entonces, tipos de entrevista. ¿Listo? Tenemos dos tipos de entrevista. Primero, una que es la estructurada, ¿cierto? Y la otra que es no estructurada. ¿Listo? Estructurada y no estructurada. Entonces, digamos que la entrevista estructurada es esa que se desarrolla de acuerdo con un cuestionario previamente establecido, es decir, un elemento de recogida la información previamente hecho, ¿sí? Que contenga los criterios de estudio que yo necesito, valga la redundancia, estudiar y que se me transforme en información valiosa. ¿Mm? Obviamente, debe tener unas instrucciones correctas. ¿Y quién establece eso? Pues el director de la investigación. ¿Listo? Una entrevista estructurada, digamos que es una de las más famosas dentro de la investigación de mercados, ¿sí? Porque en este tipo de entrevista el entrevistador tiene un cuestionario generalmente poco extenso, ¿sí? Pero muy puntual en cuanto a las preguntas o temas a abordar. Entonces, eh, también es como un mecanismo, ¿cierto? Para tener esa información, pero debe tener unas características. Primero, que debe ser una redacción muy entendible,
¿sí? No debe ser algo muy confuso y que pueda tener doble sentido y me pueda arrojar otros significados que pues no serían directamente lo que yo espero de esa investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, eh, hay que establecer también tiempos en cada pregunta. Entonces, si son 5 preguntas y cada pregunta es de 5 minutos, pues debo respetar esos tiempos. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno concreta entrevistas con profesionales o personas muy especializadas, pues el tiempo de esas personas pues, son muy limitados, ¿sí? Entonces, a veces eso es algo muy complejo en ese aspecto. Uno de las características es que los aspectos claves que pueden ser tratados en este tipo de entrevista estructurada, aquí la pongo, ¿listo? Son como informaciones básicas del mercado, por ejemplo, qué tendencias de la tecnología, cuál sería esa demanda del mercado, qué aspectos legislativos, ¿sí? O de interés políticos afectan a ese mercado y qué actividad hay en relación a la competencia. Entonces, volviendo al ejemplo de las bicicletas, yo podría mirar ahorita si quiero sacar una bicicleta de 3 ruedas, ¿sí? Entonces, mirar qué está haciendo la competencia y hablo con un experto en el tema y él me podría decir, sí, va por buen camino o va por mal camino. Entonces, uno de los principales desafíos para cuando uno desarrolla una entrevista es generar, como ese ambiente de confianza, de credibilidad, de seguridad, ¿cierto? A veces uno llegaba a esas entrevistas de trabajo y veía al psicólogo, a la persona, y uno se asustaba, ¿sí? Digamos, porque decía, siéntese, ponga, quítese, ¿sí? Entonces, a veces las entrevistas, o uno falla mucho en las entrevistas porque el ambiente no está muy adecuado para ello. Sí, entonces es muy importante tener en cuenta que el ambiente también es indispensable y debe estar establecido dentro de unos objetivos de la entrevista. Eh, no hay como un perfil como tal establecido para alguien que realice una entrevista, pero sí buscamos a alguien que tenga como esa experticia de darle el manejo a una entrevista, ¿cierto? Y que haga las preguntas de una manera segura, de una manera objetiva, ¿sí? Para que esa persona tenga esa confianza de responder lo que uno necesita realmente, no por salir del paso. Digamos que la experiencia demuestra que un problema difícil en estos casos, ¿sí? Es el aspecto relativo en cuanto a los registros, ¿sí? Porque a veces eh, recordemos las características como son preguntas abiertas, pues eh, lo que nos responden a veces no es muy exacto, ¿sí? Eh, y también, por otra parte, encontramos a los entrevistadores que creen sabérselas todas, ¿sí? Entonces muchas veces no acuden a las grabadoras y tal vez se les pasó por alto anotar algo, ¿sí? Entonces, la utilización de métodos tecnológicos también es muy importante. ¿Listo? O por ejemplo, que uno necesita hacer una prueba, ¿sí? Por ejemplo, de Excel o de algún paquete de Office y tenemos solo computadores de escritorio y se nos va la luz, entonces esa persona perdió la oportunidad y perdió su tiempo de hacer esa prueba. Entonces, hay que evaluar esas alternativas que nosotros deberíamos preparar para llevar a cabo una entrevista óptima. ¿Listo? Generalmente es mejor dejar un cuestionario estructurado, ¿sí? Para, para recoger ese dato específico, puesto que esto puede ser más fácil para que esa persona lo responda. Entonces, ¿qué se han inventado? No, las pruebas psicotécnicas, después una entrevista estructurada y ahí determinamos qué tipo de persona es o no es, etcétera, ¿sí? Por eso es que a veces uno, y le dicen a uno, tiene una entrevista de trabajo, véngase con 1 o 3 horas de disposición. Sí, inclusive pasa más tiempo de ese establecido. Precisamente pasa mucho porque no hay esa estructuración de esas entrevistas. Entonces hay que tener muy en cuenta las características. ¿Listo? Eso consiste en las entrevistas estructuradas.
¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? No, señor, ninguna, todo claro. Listo, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las entrevistas no estructuradas. No estructuradas no quiere decir que yo haga cualquier cosa, ¿no? Entonces, también las podríamos denominar como libres o en profundidad, ¿sí? Entonces, esa entrevista libre o en profundidad se desarrolla sin un cuestionario previamente establecido. Entonces, eh, el investigador, ¿sí? De acuerdo a su experiencia, a su intuición, a su experticia, pues tiene esa libertad máxima para hacer, formular esas preguntas, ¿cierto? Y también el entrevistado tiene una libertad, pues, para responder lo que quiera. A veces, y se estima, ¿sí? Que las entrevistas estructuradas, no estructuradas, perdóname, o libres, arrojan más información que una estructurada. ¿Por qué? Porque nos abrimos más a esas personas para que nos den más información, eh, y una de las características fundamentales es que dentro de esa entrevista, perdón, la flexibilidad que hay entre el entrevistador y el entrevistado, pues es bastante alta. ¿Por qué? Porque como no hay una estructura, pues esa persona no se va a asustar a responder algo que yo quiera escuchar, ¿sí? Sino que va a responder de una manera más libre, ¿sí? Entonces es muy importante. Eh, pero ahí sí hay una condición. Nuestro entrevistador debe tener una formación muy sólida, ¿sí? Y debe estar muy bien preparado en cuanto a los aspectos sociopsicológicos, ¿sí? Y pues más que todo que se centre en ese conocimiento y automanejo de la personalidad de ese entrevistado. Porque pues si le damos mucha confianza, pues como dice el dicho, le damos la mano y se toma todo el brazo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que lo que el entrevistador persigue con este tipo de entrevista no es contrastar una idea, ¿sí? O creencias o supuestos, sino más bien es acercarse a esas ideas, a esas creencias y supuestos mantenidos por otro. Entonces, a veces uno desconoce tantas cosas que podrían ser de gran ayuda dentro de una investigación de mercados, ¿sí? Em, es decir, que nosotros le vamos a dar esa importancia a esas explicaciones que nos den esas personas que nosotros estamos entrevistando. ¿Mm? Muchas veces nosotros concebimos esas entrevistas como una serie de conversaciones, ¿sí? En el que el entrevistador poco a poco va incluyendo nuevos elementos a partir de nuestros objetivos de la investigación y de entrevista, ¿sí? Entonces, ahí como le damos la libertad a ese entrevistado, va a poder expresarse cómo él habla, cómo él actúa, cómo él, por ejemplo, soluciona determinado problema, ¿sí? O quisiera solucionar determinado problema. El éxito de este tipo de entrevistas no estructuradas depende de, por ejemplo, el establecer una relación simpática y relajada, ¿cierto? Y tratando de ser empático, entonces ser muy amable, ser muy tranquilo, ser muy abierto a esas preguntas, a esas respuestas, ¿cierto? Y llevar como ese hilo conductor de relación para que esa persona me transmita ese mensaje que realmente me sirve a mí como investigador. Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que necesitamos de habilidades para aclarar y elaborar respuestas interesantes, ¿sí? Sin influir, digamos, en el contenido de las respuestas. Entonces, por ejemplo, eh, señorita Laura, ¿usted por qué le gusta manejar tanto los Audis? Entonces tú me vas a decir, no, no, porque sí, porque mi papá me crió con solo carros Audis, ¿sí? Y yo te podría decir, bien, ¿y por qué no me dices algo más? Ah, no, porque es que los Audi son como son carros alemanes, pues tienen mucha tecnología, tienen innovación, ¿cierto? Entonces ahí me estás dando más información cuando yo soy un poquito más cordial, más abierto a que me des esa respuesta. ¿Listo? Y
también ese entrevistador debe tener una habilidad para que esa persona no se me disperse, es decir, no se me salga de esa burbuja llamada entrevista y se distraiga con otros elementos. Por eso es que dicen que el ambiente de una entrevista siempre es muy silencioso, que no haya distracciones ni visuales, ni ruidos, ¿cierto? Porque la mayoría de gente, pues, somos muy dispersos y con cualquier cosa, ¡pum!, nos desconectamos de la idea. ¿Listo? Eh, una sesión normal de estas entrevistas no estructuradas por lo menos tarda eso se estima, entre 1 o 2 horas, ¿sí? Y lo que siempre se recomienda es que sean grabadas en cintas o valga la redundancia, en grabadoras, ¿listo? Obviamente hay que pedirle permiso a esa persona, a ese entrevistado, para que nos dé ese aval. Si no, pues solo con escucharlos, pues podríamos hacer esa interpretación posterior. ¿Listo? Entonces, lo que yo te decía, a veces dentro de la investigación de mercados, la entrevista no estructurada es un elemento tan fundamental porque nos arroja información muy valiosa respecto a la entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque no nos sesgamos solo en unos aspectos a estudiar, sino estamos abiertos a escuchar, por ejemplo, nuevas ideas, nuevos conceptos o nuevas formas por ejemplo, si nosotros creíamos que el producto debía ser rojo y nos dice estos expertos, no, es que el rojo ya está muy quemado, ¿por qué no experimentan el azul? Podríamos hacer ese cambio, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tipo de entrevista. Bueno, Laura. ¿Dudas, inquietudes de los tipos de entrevista? No, señor, ninguna. Listo, entonces nos vemos el día lunes, ¿vale, Laura? Y te voy a dejar una Sí, pequeña señor. investigación. Sí, ¿Listo? señor, dígame. Esta investigación es buscar los elementos diferenciadores de una entrevista no estructurada o una entrevista en profundidad. ¿Listo? Los elementos diferenciadores. Listo, profe. ¿Listo, Laura? Entonces, por hoy dejemos hasta ahí. Eh, Te deseo una feliz noche, un excelente fin de semana y muchas gracias. Igualmente para usted, profe, que descanse. Hasta luego. Gracias, Laura. Feliz noche.